Ok, buenas noches jóvenes, entusiastas, estudiantes que quieren aprender un poco más de lo que ya se sabe, ¿no? Ustedes, el hecho de estudiar, el hecho de averiguar, el hecho de ir revisando significa que estamos interesados en conocer un poco más de lo que ya conocemos respecto a una materia. En este caso sería la contabilidad, pero hablamos de la contabilidad especializada en el sector, en este caso de constructores. ¡Wow! Es un gran sector, ¿no? Todos sabemos que es un sector dinámico, es un sector que mueve millones, es más, es un sector, es el corazón, pues uno de los corazones que mueve al Perú, ¿no? Después de la minería, el sector construcción mueve mucho y dinamiza mucho el negocio o todo tipo de negocio en el país. Ustedes comprenderán que la construcción va a mover suelos, va a mover materiales, va a mover acero, sobre todo va a mover muchísimo acero, muchísimo cemento, y va a mover una serie de suministros adicionales que tienen que ver mucho con la terminación de una obra que está en proceso de construcción. Y va a mover muchísima mano de obra calificada, profesionales como arquitectos, ingenieros, administradores, contadores, topógrafos, especialistas en las diversas áreas que se manejan dentro de lo que es el sector construcción. ¿No? Y no solamente eso, sino también los diversos servicios que están involucrados en el sector construcción. Entonces, es toda una actividad que mueve muchísimo. Y al mover muchísimo es muy importante para el país, dado que es una fuerza que arrastra, es como una cadena que arrastra a otros eslabones de la cadena. Si esto se mueve, todos los eslabones de la economía también se mueven, y eso es importante. Entonces, siendo así, vamos a ver cómo es que se lleva a cabo, cómo debo entender yo como contador de una empresa constructora este proceso y cómo debo yo enfocar el trabajo de una contabilidad para construcciones distinta a una contabilidad para inmobiliarios, como le había comentado en la clase cero de ayer, ¿no? Les estaba hablando un poco de todo el espectro que significa ser constructor. Cuando hablamos de constructoras, hablamos del servicio de construir. Estamos hablando de ese servicio. Un constructor, le comentaba en la clase modelo, no vende. ¿Ya? Un constructor no vende lo que construye. Un constructor brinda el servicio de construcción. Hay otra empresa que lo vende, que sería la empresa inmobiliaria, que es otro sector, que no es este sector. ¿Correcto? Entonces, profe, pero se juntan. Mi empresa es constructora e inmobiliaria. Ah, eso es otra cosa. Hace una actividad de construcción y hace una actividad inmobiliaria. Se juntan, pero no se mezclan. ¿Ya? Se juntan, pero no se mezclan. Ahí debo tener mucho cuidado. Yo como contador, tratar de ver ese tema y de entenderlo y comprenderlo. Entonces, siendo así, ya el dibujo nos llama mucho la atención y este dibujo también, ¿no? Este dibujo donde vemos trabajo colaborativo, donde ayer no les pregunté, pero ¿qué elementos observan ustedes ahí, no? Y ustedes seguramente van a decir, veo hombres, trabajadores. Ah, ellos son el elemento llamado mano de obra, ¿no? Mano de obra con cierto nivel de calificación. Hay mano de obra calificada y hay mano de obra no calificada, ¿correcto? Y seguramente por ahí habrá ingenieros, supervisores. Y también voy a ver allí el cemento construido en paneles, ladrillos, ¿no? Que son parte del servicio que estamos brindando de construcción. Y voy a ver andamiaje por allí, ¿no? Esos andamios, esas cuerdas, esas maderas, ¿qué son para la empresa? ¿Qué puede significar eso para la empresa constructora? Entonces, si eso es de propiedad, lo más probable es que lo tenga como un activo explotable, ¿verdad? Esas maderas también, esas cuerdas también serán parte de. Y veo a los trabajadores con sus gorros, perdón, con sus cascos, con su uniforme,
con sus cordones de seguridad, con sus zapatos especiales. La pregunta, ¿qué es eso dentro de la contabilidad, no? Y al fondo veo una máquina, ¿no? Una máquina, una grúa de concreto, levantando concreto al último piso. Ahora, yo no puedo decir que esa es la máquina de la constructora, lo más probable es que pueda deducir que es una tercerización, ¿no? Que hemos tercerizado la mezcla. Observando, como ustedes se dan cuenta, observando la imagen, yo ya tengo una idea de qué sector, a qué sector ingresé. Y no solamente una idea, sino que me estoy dando cuenta que ahí estamos en el proceso de construcción. Ahí realmente estamos haciendo construcción, ¿verdad? Ahí el señor constructor está ejecutando para un tercero una obra. Ese tercero se llama comitente. Acuérdense, el tercero, para quien construye un constructor, se le llama comitente. Acuérdense, se le llama comitente. Entonces, ¿quién es el comitente? El dueño del terreno, el dueño de la obra, el dueño del proyecto para el cual se le brinda o a quien se le brinda el servicio de construcción. ¿Entendido? Bien. Entonces vamos a hablar un poco, el tema de hoy tiene una agenda. Hablar un poco de los aspectos generales. Entender de manera macro cómo se comporta el sector, qué cosa es el sector, qué hace el sector, cuáles son las características de esta industria de la construcción, algunas definiciones relacionadas con esta industria y presentaremos un caso práctico que lo iremos desarrollando según avance la clase. Los casos prácticos aquí tienen que ver con diversos modelos y situaciones que yo les voy a ir planteando. Y según lo voy planteando, voy a ir hablando de normas, voy a ir hablando de procedimientos, de aplicaciones contables, de toma de decisiones, y qué cosa haría si pasaría esto, y por qué aplicaríamos lo otro, y lo vamos a ir desarrollando con ustedes. ¿Correcto? Porque de esa manera se aprende, ¿no? De esa manera se aprende trabajando, viendo, oyendo y haciendo. Y esa es la idea, o por lo menos esa es la metodología que aplicamos en esta institución y yo también me encargo de aplicarla. ¿Sí? Y vamos conversando, vamos respondiendo sus preguntas y por el caso, entre otros. Bien, vamos a ver una definición, ¿no? Una definición, ¿no? Las empresas constructoras, estamos en este sector, dice que se definen como unidades de producción que se componen del trabajo y del capital. Ok, trabajo y capital. Y obviamente, cuando hablamos de trabajo, hablamos del hombre, ¿no? De la mano del hombre, de la inteligencia del hombre que es usada para transformar ese acero, ese cemento, esas piedras, esa arena, esa agua en grandes bloques de concreto que se erigen en el cielo, ¿no? Miren acá, ¿no? Yo a veces me pongo a pensar cómo es que el hombre logró dominar al cemento, al concreto y erigir desde cero, erectar un edificio, imagínate, un edificio, miren, usted vaya a la playa, solamente vaya a la playa, recuerdo cuando era niño e intentaba hacer un castillito, ¿no? Usted cuando era niño o con niña y jugaba en la playa intentando hacer un castillo con sus manos, ¿no? Juntaba la arena e intentaba erectar un muro con la arena. ¿Podrían hacer eso? ¿Se podría hacer eso? Con dificultad, ¿no? A la justa se puede juntar la arena y hacer más o menos una especie de pendiente, eso sí podría ser, pero erectarlo como está acá en 90 grados, miren, todos los edificios se erectan en 90 grados, mira el centro cívico empieza en la cota, él empieza en la cota y se erecta 90 grados hacia arriba, ¿sí o no? Eso es capacidad de dominio, tecnología, ciencia. Entonces, cuando define acá, compone del capital, perdón, compone de trabajo y del capital. Pero el trabajo traducido en ciencia que es capaz de dominar a la materia, dominarla a la materia, moldearla a su gusto,
y hacer grandes estructuras como el edificio del Centro Cívico o el Hotel Meliá, por ejemplo, o grandes edificios que tenemos en la ciudad de Lima o en el mundo, ¿no? Por ejemplo, la Torre Gemela en los Estados Unidos, una de las torres más altas del mundo, por ejemplo. Están enfocadas en ofrecer un servicio para el bienestar común. Claro, vamos a hacer un puente, vamos a hacer pues una represa. Si usted se va a la playa La Punta y usted ve el malecón, ¿no? ¿Cómo es que con concreto y piedra se ha dominado al océano? Entre comillas, obviamente, para que el agua no salga e invada la costa. Hay un bien común, ¿no? En el uso de ese concreto. O hacer un puente, por ejemplo, ¿no? Un puente que una, antes cuando Lima no tenía puentes y el río Rímac era un señor río, la gente no podía cruzar de Lima al Rímac. Era muy difícil cruzar, tenías que nadar y en ese proceso de nadar morías. Tú puedes imaginarte que alguien tenga que cruzar el río Rímac nadando de Lima a la otra orilla que está el Rímac. Ahora es difícil, ¿no? Ustedes dirán que el profe está loco. Si ahí yo veo que no hay agua y puedo pasar caminando. Sí, pues, pero hace 100 años eso no era así. Y construir un puente. Imagínate el puente de piedra construido tras el Palacio de Gobierno. Se ha construido ese puente porque el río era tremendo en esa época, ¿no? Imagínate todo el agua que consume Lima, se consume del río Rima. Y en Lima somos 10 millones de habitantes, imagínate el caudal del río. Lo que pasa es que como todo lo consumimos, no se ve agua ahora. Entonces combinamos, dice, trabajo y capital, ¿para qué? Para dar ese servicio que es la construcción. La meta mayor de una empresa constructora es proveer los servicios de acuerdo a lo que se ha planificado y está escrito en un contrato y en el proyecto. Entonces acá hay tres condiciones. Para ser un constructor, debo ejecutar algo que ya se planificó, está en un contrato y corresponde al proyecto. Entonces, cuando yo termine la obra, entrego el proyecto de acuerdo a las condiciones planificadas en ese contrato. Si no los entrego en las condiciones que me han pedido, lo más probable es que me apliquen sanciones o me apliquen multas. Entonces, estas empresas, los beneficios resultan de una correcta administración del índice de marcha de la compañía y de la regulación de la entidad. ¡Wow! O sea que para que una empresa constructora tenga éxito en el Perú, tiene que por lo menos tener tres condiciones básicas. Una correcta administración, el índice de marcha de la compañía y la regulación de la entidad. Ejemplo, COSAPI, ¿no? COSAPI es una empresa que tiene más o menos desde el año, tiene como 60 años ya de presencia, COSAPI. Y cualquiera que piensa y habla de COSAPI, bueno, es una gran industria constructora, ¿sí o no? COSAPI tiene obras en el Perú, obras en Panamá, en Chile, creo que a nivel de toda América del Sur tiene obras. O sea que ha crecido una constructora. Entonces, aplicando estas tres condiciones, las constructoras van a crecer. Y en el Perú solamente se destaca, pues, COSAPI, otra constructora que usted conozca así de relevancia, creo que era la de, se me fue el nombre ahorita, la que estuvo, y Graña y Montero, ¿no? Otra de las grandes empresas de Perú, Graña y Montero. Lamentablemente, por corrupción, la empresa ha empezado a tener grandes problemas. Aunque no se trata del único factor, se considera, dice, y debe ser importante, el ejercicio moral de la persona, ¿correcto? Con la intención de que las empresas vivan en el tiempo. COSAPI ha permanecido y permanece en el tiempo dado a eso que se llama moral personal y humana, ¿correcto? No solamente con lo que hace, sino con el Estado, con los trabajadores, con la comunidad. Y eso va a permitir que las empresas crezcan. Usted sabe que en el Perú hay un montón de empresas constructoras chiquitas, pero ¿quiénes realmente están creciendo? ¿Quiénes realmente están avanzando? ¿Quiénes han sido creadas solamente por fachadas? En el proceso de las actividades se pueden dar algunos cambios, estos tienen que ser mínimos y la empresa sigue creciendo. Y de hecho, los cambios que yo pueda hacer en un contrato firmado por una constructora para ejecutar un proyecto no pueden ser significativos, podrían ser mínimos, si no el contrato se rompe.
Y hay penalidades no solamente para el constructor, sino también para el comitente. Por lo tanto, la obra empieza con la aceptación del comitente, que es el que va a pagar y que está de acuerdo con lo que va a ocurrir. Las operaciones que se ejecutan en la obra deben aplicarse de forma detallada en todas las fases, sobre todo en las fases de preproyecto, donde se define y se diseña qué es lo que se quiere hacer. Importante, antes de recibir un proyecto que no caminaría. En los campos de ingeniería y arquitectura, la construcción es una técnica y el arte o arte por el cual se fabrican infraestructuras y edificios. De manera más sencilla, se va a llamar construcción a todo lo que se necesita disponer o realizarse con planificación y en un proyecto determinado. Si eso ocurre, entonces va. También se llama construcción a la obra ya edificada, construida de igual forma a la estructura, a la infraestructura o la edificación que se encuentre en proceso de hacerse. Entonces voy a tener edificios que nacen de cero y edificios que ya existen y deben reformularse, deben reconstruirse, deben arreglarse, deben modificarse. ¿Se acuerdan cuando se quemó el Banco de la Nación en la marcha de la Cuatro Suyos? El incendio fue tan grande que la obra ya no se pudo reconstruir. Allí se tuvo que eliminar el edificio. Ahora ya no hay el edificio, ahora allí hay un parque. Pero había un edificio ahí como de 15 pisos. Pero algunos edificios sí se arreglan. Por ejemplo, hace algunos años venía por la avenida Tacna, por la iglesia de las Nazarenas, una cuadra antes, se incendió todo un edificio de la esquina. Pero el edificio no lo han botado, sigue funcionando. Significa que lo han podido refaccionar. También ahí hay obra de construcción. El registro de empresas acreditadas es importante, ¿no? Las empresas se registran, obviamente, tenemos instituciones en el Ministerio de Trabajo, instituciones que registran, sobre todo, allí se van a registrar las grandes obras o las obras que se ejecutan en el país. Y tenemos en SICO, por ejemplo, que registra todas las empresas acreditadas y que tienen participación en el rubro. Y deben cumplir criterios de calidad, sobre todo eso, criterios de calidad y prevención de riesgos laborales. Por eso le decía ayer, si tengo una constructora y voy a contratar a un trabajador por 2 o 3 días, me preguntaron, profesor, ¿debe tener seguro complementario por trabajo de riesgo? Por supuesto que sí debe tener, les dije, porque si no tiene, y este trabajador ingresa por 2 o 3 días a trabajar y por mala suerte, hasta que le cae el techo, se desarma la construcción y se muere, ¿qué va a pasar? No se previó el riesgo, murió el sujeto y había que pagar todas las indemnizaciones que correspondan y encima con un perjuicio penal para el propietario, ¿no? O el gerente que autorizó ese tipo de trabajador. Entonces, cuando una empresa no cumple requisitos de calidad en sus procesos, cuando una empresa no cumple un requisito de ese tipo, la empresa va mal, esa empresa no va a crecer. Esa empresa se está sosteniendo, pero no va a avanzar, porque sencillamente no tiene la capacidad de prevención de riesgos laborales. Si es que al trabajador lo contrato por recibos por honorarios nada más, y no le pongo en la planilla, cosa que es antitécnico, que no corresponde y no va, así de sencillo. Algunas funciones de estas empresas dentro del ámbito general. Si la construcción es el arte y la técnica de crear infraestructuras y edificaciones y de realizar labores de restauración y de rehabilitación de una obra, si fuera el caso, entonces, para hacer estas actividades se necesita profesionales, expertos, ingenieros obviamente civiles, arquitectos, electricistas, necesitamos mecánicos, ingenieros mecánicos, ingenieros de suelos, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta ingenieros fluidos, si no, no podría yo hacer que las cosas fluyan por el edificio. Entonces, coordinar con ellos con la intención de que todo salga de acuerdo a lo que se está pidiendo en el proyecto. Y ahí obviamente es donde se utilizan las empresas constructoras para ejecutar aquello que ha pensado el arquitecto o ha soñado el dueño de la inversión. Las constructoras usan la mano de obra y la infraestructura pertinente para realizar el edificio, en todo tipo de construcción, pero mucho es la mano de obra.
La mano de obra calificada y la mano de obra no calificada. Recuerda que la mano de obra de construcción tiene 3 categorías, ¿no? Ayer hablábamos de quién, hablábamos ¿no? Del operario, hablábamos del oficial, y hablábamos de quién, del tercero. Son 3 sujetos que trabajan, ¿no? Y tienen la condición de ejecutor en mano de obra directa. Y luego tenemos, obviamente, a los supervisores, a los ingenieros y toda la gente que está en el camino, entre ellos los topógrafos. Sin importar mucho la modalidad del suelo que tenga, allí se va a construir. Se puede trabajar en suelos gruesos, finos, húmedos, pedregosos, mixtos, arenosos, calizos, arcillosos o en abundantes en sales, lo que fuere. Los constructores saben cómo tratar ese tipo de situaciones. También tienen que manejar materiales, ¿no? Por ejemplo, acero, cemento, tabiques, maderas, entre otros. Otra función que tienen estas empresas constructoras, por las cuales estamos en clase, es realizar todo un estudio de las condiciones del suelo para definir qué tipo de materiales se van a utilizar en esa obra. Si no, no se construye, se cae el edificio. Antes de empezar cualquier construcción, la compañía debe realizar un boceto, es decir, una maqueta, para ver si yo estoy asumiendo el contrato, la maqueta tengo que elaborar para mostrarle, bueno, 1 a mi equipo y 2 al comitente, de lo que me está pidiendo. Y si el comitente me aprueba, entonces el edificio va, o la obra va, o el proyecto va. Caso contrario, no hay que aceptar el contrato porque si no nos estamos metiendo en un problema de millones y un problema bien serio. Cuando el proyecto es aprobado, no solamente por la constructora, sino por el comitente, recién se ejecuta la obra. Y se aplican una serie de planes, de tareas y de actividades programados dentro de la actividad de construcción, con la intención de iniciar, procesar y terminar el proyecto. También se tiene entendido que la construcción se define otra vez como el arte y la técnica de fabricar estructuras y edificios y de realizar labores de restauración y rehabilitación. ¿Por qué lo he repetido? Porque usted puede ver al señor albañil, es un experto con los ladrillos, ¿no? Hace magia y de pronto la pared está lista. Viene el señor que tarrajea, ese señor es otro mago. Viene y distribuye la arena con el cemento húmedo de tal forma que la pared queda tarrajeada. Es increíble cómo lo hacen. Y lo hacen como si estuvieran jugando. Increíble. ¿No? Son tareas de alta especialización. Cualquiera no hace eso, ¿no? Es increíble cómo pueden moldear la arena, el cemento húmedo y darle la forma que ellos quieren. O la forma que quiere el proyecto. Y realizan todos los procesos para desarrollar todas las actividades de manera eficiente y que tenga la aprobación, obviamente, de los expertos o desarrolladores del proyecto. Ok, y esas son actividades que realiza una empresa constructora. Una de las tantas actividades que la empresa de construcción debe llevar a cabo es estudiar las condiciones de los suelos, porque si no, no puedo hacer la construcción. Además, saber qué materiales son los más populares que se usan en una jurisdicción, porque recuerde usted que no todos los lugares tienen los materiales que uno quiere. A ver, nosotros cuando somos aquí en Lima construyendo edificios, acá tenemos buena arena. Qué buena arena gruesa, qué buena arena fina, qué buen cemento, un tipo de agua bueno, tenemos buen acero. Pero vaya usted y construya pues en la selva, vaya a construir a la selva. Nos fuimos con la constructora a la selva a construir casas de 3 pisos, 2 pisos nada más. Casas era un complejo para hacer casas de 2 pisos. Llegamos a construir. ¿Tú crees que ahí había piedras? ¿Tú crees que en la selva hay piedras? Como en Lima, que hay un montón de piedras. No había piedras. ¿Y cómo vamos a hacer las zanjas? ¿Cómo vamos a hacer las bases ahora? No había rocas, como hay rocas en el Lima. No, acá tenemos rocas de todo tamaño, ¿sí o no? Es más, compramos un camión de rocas y nos la traen. Vaya usted a la selva a buscar las rocas. A ver si las encuentra. Y si las encuentra, las rocas son puliditas. No son como nuestras rocas aquí en Lima, ¿no? Que son angulares,
que tiene la capacidad de agarre, etcétera, etcétera. ¡Wow! ¡Qué terrible! Vaya usted a la selva y busque arena gruesa, a ver si encuentra arena gruesa. No hay arena gruesa, solamente hay arena lavada de río. Entonces, mis albañiles están acostumbrados a trabajar con arena de Lima, a hacer el tarrajeo, todo, y cuando van allá a trabajar en una obra de la sierra o de repente de la costa, de la selva, la forma que no hay arena como la que tenemos acá para tarrajear, nos traen una arena fina de río, que cuando se tarrajea tiene otro tipo de procedimiento. No se puede. Entonces, hay que conocer las condiciones especiales que te ofrece la región para ver y aceptar el proyecto. Increíble. No hay, no se puede, pues no hay lo que yo quiero. El cemento se puede llevar de Lima, pero no se va a llevar la arena. No se va a llevar la arena fina ni gruesa. No se puede. Ok, entonces tenemos los materiales populares para construir: acero inoxidable, madera, ladrillos, hormigón, tabiquería, accesorios, entre otros, ¿no? Imagínate, aquí en Lima hay un ladrillo para hacer techo. En la selva no hay ese ladrillo, hacen otro tipo de ladrillo. Acá en Lima tenemos el King Kong y el panderete, en la selva no hay ese ladrillo. Hay otro tipo de ladrillos, con otro tipo de avance. Y nos fuimos para Colombia, para hacer un techo en Colombia. ¡Wow! Y en Colombia ya no hacen el techo como nosotros lo hacemos acá. Otro sistema de construcción. Acá no, se ponen las vigas, se hacen los parantes de madera, se ponen las maderas, sobre eso se teje el acero, y una vez tejido el acero se tiende el ladrillo, y después de tendido el ladrillo se hacen todos los sistemas y se vacía el concreto. Allá no es así. Lo hacen de manera distinta. Primero arman las camas de ladrillos, hacen toda la estructura, procuran que sean vigas aéreas, por ejemplo en Colombia, y después de las vigas aéreas recién lanzan el acero, tejen el acero, y después de eso recién le meten el concreto. Es increíble. Son formas de construcción que tienen que ver con modelos que usted como constructor debe reconocer. El objetivo de una empresa constructora tiene también que ver con la construcción de entregar servicios y productos tomando en cuenta el proyecto modelo. Y obviamente tenemos la responsabilidad de cuidar la seguridad integral de todos mis trabajadores. No puedo exponer que alguien se lesione, que alguien se golpee, que a alguien le pase accidentes mayores. Sería terrible. Y peor, que estén involucrados en la obra, porque sería una sanción para la obra. Partes de una empresa constructora. Todas las empresas constructoras de manera general más o menos tienen lo siguiente. El departamento de administración de una empresa constructora está compuesto por tres grandes funciones. La primera son las operaciones, ¿no? La parte administrativa controla toda la parte operativa para ver que se aplique el desarrollo del proyecto. La parte financiera y la parte de mercadeo, ¿ok? Y esas más o menos tienen el siguiente desglose: operaciones. Las operaciones tienen que ver con la logística y la planeación, que sirve para desarrollar el proyecto. O sea que no hay forma, tengo que llevar a cabo. En el proceso de mercadeo, las constructoras no venden, pero sí venden su servicio, ofrecen el servicio. Entonces, usted no ve a COSAPI vendiendo departamentos, ¿verdad? O sí ve a COSAPI vendiendo departamentos. Bueno, COSAPI habrá creado una división, COSAPI actividades de venta de departamentos, pero COSAPI como COSAPI no vende departamentos, solo los construye o construye para un tercero. ¿Ok? Lo que comercializa son sus servicios de construcción. Oiga, soy un experto haciendo puentes, un experto haciendo edificios, un experto haciendo carreteras, un experto haciendo muelles, etc. Eso es lo que se vende en una empresa de construcción. Y en las finanzas, obviamente, la parte financiera se encarga de el dinero, es decir, las manzanas del árbol, ¿no? Las finanzas son las manzanas del árbol. Un árbol con manzanas tiene dinero, porque la manzana se vende y se queda el dinero, ¿no? ¿Ustedes han trabajado con Balance Scorecard? ¿Ustedes han trabajado con Balance Scorecard, amigos? Algunos sí, ¿no? Y algunos ni saben qué será Balance Scorecard. Es una herramienta de gerencia que te permite verificar esas cositas. Un segundito, por favor. ¿Aló? ¿Estoy en clase? ¿Aló?
¿Aló? Estoy en clase. Que la parte, ok, les comentaba que la parte financiera es la parte más importante de la organización. Allí están el árbol y están las manzanas. Las manzanas para el árbol y para el agricultor viene a ser la riqueza o el dinero que ingresa, igual en el sector constructor. Cuando manejamos una herramienta llamada Balance Scorecard, allí podemos ver cómo se constituyen los procesos de organización de una empresa. Entonces, la parte financiera es neurálgica para saber de dónde vienen los fondos y a dónde se van y cómo se procesan. Y ahí la contabilidad tiene un papel muy importante, ¿correcto? Y también, obviamente, se encarga del cumplimiento de todas las obligaciones financieras que la empresa está involucrada. Los tipos de construcción que se realiza en este tipo de empresas. Hay construcciones comerciales, hay construcciones residenciales, hay construcciones institucionales, hay construcciones industriales y hay construcciones de obras públicas. La pregunta es, ¿qué tipo de obra hace mi empresa? ¿Hace todas o hacen algunas? ¿O cuáles? Entonces ustedes como contadores tienen que saber identificar, ¿no? ¿Cuál de estas actividades es la que su empresa constructora está especializada o hace, ¿no? Si es construcción a nivel comercial, construcción residencial, institucional, industrial o construcción de obras públicas en su conjunto. Ayer comenzábamos algo del CU, ¿recuerdan? El CU nos permite a nosotros clasificar las actividades. Y decíamos que según la revisión cuarta de la ONU, para la revisión industrial a nivel mundial, todos los sectores, o en todo caso, el sector de construcción se ubica en la sección F a nivel del mundo. Está obviamente estandarizada. Y en la sección F tenemos la sección construcción. Y hacemos mención porque justamente la agenda de clase pide que se mencione. ¿Correcto? Acá se comprenden actividades corrientes y especializadas. Ya dije en qué, ¿no? Comercial, industrial, institucional, estatal también. De la construcción de edificios y obras de ingeniería civil. Dos cosas, edificios y obras de ingeniería. Aquí se incluyen obras nuevas, reparaciones, ampliaciones, reformas, erección in situ de edificios, estructuras prefabricadas y la construcción de obras de carácter temporal, entre comillas, que se van a llevar a cabo por nuestras empresas constructoras. Además, las actividades corrientes de construcción abarcan la construcción completa de viviendas, edificios de oficinas, locales de almacenes, otros edificios públicos, edificios de servicios, agropecuarios, construcción de obras de ingeniería civil como carreteras, calles, puentes, túneles, líneas de ferrocarril, aeropuertos, puertos y otros proyectos de orden hídrico, por ejemplo, ¿no? Canales de regadío, por ejemplo. Redes de alcantarillado, instalaciones industriales, tuberías de transmisiones y líneas de tendidos eléctricos, instalaciones deportivas, entre otros. Miren la gama de actividades en la que puede o está involucrado nuestras empresas constructoras, según el CIU 41 sección F. Estas actividades se llevan a cabo, dice, por cuenta propia, si yo soy dueño de la obra,
o a través de un contrato, la tercerización. Es decir, dueño de la obra me contratan a mí para yo construir. La ejecución de partes de una obra, por ejemplo, y a veces la obra completa. ¿Ok? Ahora, la obra, si no se puede hacer toda, la puedo subcontratar, ¿no? Por ejemplo, subcontrato todo lo que son acabados, subcontrato todo lo que es acero, subcontrato todo lo que son sanitarios, por ejemplo. También se incluyen actividades de reparación de edificios e ingeniería, según este CIO. El CIO, de manera general, tiene tres grandes subdivisiones, acuérdense. La 41, que es completa de edificios, la 42, que es construcción completa de ingeniería civil, la 42, y la 43, actividades especializadas de construcción, si se realizan solo como parte de un proceso de construcción. Entonces, la pregunta es, como le decía ayer, su empresa constructora, ¿en qué CIU se encuentra? ¿Está en el CIU 41? ¿Está en el CIU 42? ¿Está en el CIU 43? ¿Qué me dicen las normas para la aplicación? ¿En cuál debo estar? ¿Correcto? El alquiler de equipo de construcción con operarios se clasifica como actividad de construcción, siempre y cuando se realice con este equipo. ¿No? Imagínate, alquilo un bulldozer, alquilo una grúa handler, alquilo un mini cargador frontal, por ejemplo, ¿no? Alquilo un camión, que en construcción también está metido dentro de esta actividad. Y ahí viene la CIU 41 propiamente dicho, lo nuestro, ¿no? Lo que nos tenemos que trabajar. Esta división comprende construcción corriente de edificios de todo tipo. ¿Y cuáles son los cuatro tipos? 5 tipos que hemos visto, ¿no? Comercial, ¿qué más? De residencial, institucional, industrial y del Estado. En ellas, o públicas, en ellas incluyen obras que sean nuevas, que se reparen, se amplíen o se construyan, como es la construcción de un edificio, estructuras prefabricadas, entre otros. Se incluyen construcción de viviendas enteras, edificios de oficinas, almacenes y otros edificios públicos y de servicios que complementa su construcción. ¿Correcto? Y en la subdivisión será la 41.0, construcción de edificios, y la 41.00, construcción de edificios. Esta clase comprende la construcción de edificios completos residenciales o no residenciales, por cuenta propia o a cambio de una retribución o por contrato. Puede subcontratarse todo o una parte. Solo si se realizan partes especializadas del contrato de construcción, entonces la actividad puede ser 43. 43. Y ahí voy a tener, por ejemplo, que se incluyen algunas actividades como construcción de todo tipo de edificios residenciales, tanto familiares, edificios multifamiliares, incluidos los edificios de pisos, o construcción de todo tipo de edificios no residenciales, como edificios para producción industrial, plantas, entre otros, hospitales, escuelas, edificios de oficinas, hoteles, tiendas, centros comerciales, restaurantes, edificios de aeropuertos, instalaciones deportivas, cubiertas como el Estadio Nacional, aparcamientos, incluidos los subterráneos, almacenes, edificios religiosos, entre otros. Mire la cantidad. Montaje y erección in situ de construcciones prefabricadas incluyen las siguientes actividades: reforma o renovación de estructuras residenciales que existan, entre otros. ¿Ok? La norma es grande y sigue todavía. He tomado algunas de referencia para poder mencionarlos en este momento. Entonces, vamos a pasar, antes de pasar a la parte práctica, vamos a responder acá algunas preguntas que nos han hecho. Por acá alguien me preguntó, a ver, vamos a ver. Por acá he visto que algunos estaban escribiendo. Claro, por acá yo estaba hablando de los tipos de trabajadores y me dijeron que el tercero se llama peón. Muy bien, el peón es un obrero no calificado, ¿correcto? El residente de obra es un ingeniero, ¿ya? El residente de obra es un ingeniero y no, el ingeniero no pertenece a este segmento. Ojo, tener cuidado. El residente de obra no califica como tal, porque él es un profesional, o sea, normalmente es un ingeniero.
¿ya? Él no califica como operario, tengan cuidado. El peor sí, la tierra es arcillosa. Ah, en la selva, claro. ¿Te acuerdas que les hablaba de la selva? Cuando fuimos a construir obras a la selva nos dimos con ese gran problema. La tierra no, en la selva no hay rocas, no hay piedras, todo es tierra. Entonces, ¿cómo construyes un edificio en tierra y tierra arcillosa encima? Y les comentaba que no hay la arena que hay en Lima, ¿ya? No hay la arena que hay en Lima, ni la gruesa ni la fina, y las pocas piedras que hay son redonditas, bien pulidas, no son como las piedras de Lima. Y hay una serie de situaciones complejas que harían que los amigos constructores lo consideren en su costo, ¿no? Si ustedes son constructores en esos lugares, tener cuidado. Y también afecta mucho el clima, ¿no? Bueno, Lima tenemos el privilegio que el clima no llueve, normalmente todo está bien, no pasa nada. En cambio, en la selva estás construyendo tu pared bien bonito, estás que levantas una zanjita, bien bonita haces la zanja, y esa noche llueve, al siguiente día la zanja es una piscina. ¡Wow! Chamba, tienes que contratar al toque, tener motobomba de succión, sacas el agua. Y bueno, pues normal, llenas el concreto, armas todas tus bases y papiña, llueve en la noche y lava todo otra vez. ¡Wow! ¡Qué grandes problemas que se tienen! Pero ya la zanja está hecho, nos ponemos a levantar los ladrillos, paramos los ladrillos y al mediodía te cae una lluvia que te lava todo el concreto. O sea que ya tienes grandes problemas. Tienes que estar trabajando con cosas adicionales como por ejemplo plásticos o material de contención para proteger, si no, no avanzas. De hecho, no avanzas. Y el agua es la lluvia es tan fuerte que lava el concreto, lava los techos, lava todo. Es increíble la dificultad que tiene un constructor en la selva, por ejemplo. Y en la sierra es igual, ¿no? En la sierra, bueno, hay buena roca, pero a veces no hay buena arena. Es un lío la arena, en la sierra también hay que buscarlo. Normalmente no hay como en Lima cerros de arena, lo que hay ahí es cerros de piedra, de tierra, y la arena hay que traerlo también de las minas. Hay algunas minas, pocas minas y muchos lavaderos de ríos, y allí se trae la arena. Sí, peligroso. Las casas prefabricadas de madera, aprovechar los recursos que se encuentran en la zona. Claro, se puede hacer con casas prefabricadas. Pero lo que pasa es que tú quieres un edificio, pues. Entonces tú te puedes ir a la selva, pero tu contrato es hacer un edificio de 5 pisos, para un edificio público, por ejemplo, o una municipalidad, o una empresa importante que fue a hacer su edificio. Entonces, ni modo, vas a tener que construir con lo que te ofrece la comunidad. Por acá hay un escrito. Claro, cuando hablamos de obras públicas, hablamos de licitaciones que se convocan. Normalmente el Estado convoca elaboración de obras. Luego, luego. Se convoca elaboración de obras públicas. Construcción de un hospital, por ejemplo, en época de pandemia se tuvo que construir un hospital, ¿no? En Ate Vitarte, un hospital para la pandemia, y se lo tuvo que hacer, pero hacía la velocidad de un rayo. ¿Se acuerda? Cuando se tuvo que hacer el subterráneo debajo del río Rima, en la época de la... ¿Quién hizo el subterráneo? Creo que la alcaldesa, ¿no? No, creo que lo hizo el alcalde y la alcaldesa no lo quiso terminar y vino el alcalde y lo terminó. Entonces ahí ya teníamos que hacer todo un trabajo. Recuerdo que cuando se estaba haciendo el túnel debajo del río Rímac, haciendo la carretera debajo del río Rímac, ustedes saben que tenemos la carretera debajo del río Rímac, ¿no? Un tramo que da Palacio de Gobierno hacia más o menos la avenida Bancay hacia arriba. Entonces, estaba muy bien la construcción, se canalizó el río por un costadito, se trabajó en época del río Bajo, y por la parte principal obviamente había que hacer las grandes zanjas para hacer la carretera. Pero creo que en ese año la lluvia vino antes de tiempo y vino una inundación de agua que lavó todas las zanjas que se hicieron. Toda la obra quedó enfrascada y encima tú sabes que las lluvias aquí en Lima no llueve, pero viene el agua de la sierra, cargadito el río, viene todo parte de enero, febrero y marzo. Y encima había una grúa de levante allí en una grúa que sacaba la tierra, quedó inundada
mojada inundada en el río, ¿no? 3 meses quedó inundada hasta que puedan vaciar el río, el agua, ¿no? Eso pasa, ¿no? Entonces las obras públicas están allí. Eh, ¿Qué más dice? Las empresas, por acá me dice, tu empresa puede hacer todo, claro, si tiene el objeto social, está para hacer todo tipo de obras, ni hablar, en todas va a calificar. Recuerda que necesitamos apalancamiento financiero para contratar los especialistas que me hagan la obra, porque yo no puedo ser un experto en hidráulica para hacer un puente, para hacer, por ejemplo, un muro de contención de agua. Entonces necesito contratar expertos en hidráulica para que me hagan el diseño para poder hacer ese trabajo si fuera un muro de contención, por ejemplo. Muy bien. Pero se puede hacer de todo, pero no siempre se hace todo. ¿Correcto? Luis dice, ¿el ingeniero residente estaría en la planilla? No, claro, claro. El ingeniero residente no es planilla de construcción civil. La planilla de construcción civil solo le llega a los 3 señores, al operario, al oficial y al peón, a nadie más. No me vas a decir que le voy a poner planilla de construcción civil al almacenero. El almacenero no es planilla de construcción civil, es 728. El ingeniero peor, no califica como tal, por si acaso. Ya, Lili, no te vayas a equivocar. El capataz, pues el capataz sí puede ser un operario, ¿ya? El capataz sí puede ser un operario. Pero si tiene título, entonces ya no sería operario, ya sería, si por así es ingeniero, es difícil que nombre a un ingeniero capataz, pero podría ser, ¿no? Bien raro. Normalmente son residentes. Normalmente el capataz sí es operario. Él sí está en el régimen de construcción. Dime Samsung. Samsung SMA71F. ¿Qué tal lindo nombre? Dígame o escriba, por favor. Doctor, disculpe. Decía, no he actualizado mis datos, parece que sale el nombre de mi celular. Eso decía Samsung, qué raro, ha venido un Sí, justo japonés acá. levanté la mano, doctor. Ajá. Doctor, una consulta. Usted decía que solamente van en tema de planilla de construcción civil, el operario, el oficial y en este caso el maestro. El peón, el peón. El peón. Lo que Doctor, pasa ¿y es que el cómo? operario es el especialista en algo. El operario es el experto en levantar una pared, el experto en tarrajear, el soldador, es el que maneja el bulldozer, es el que maneja la retrocavadora. Ese se llama operario. O sea, tiene cierta especialidad calificada llamada COCO. Debe tener un COCO. Un COCO es un certificado que te da una institución como Sensico, por ejemplo, como Capeco o como, no, Capeco no, perdón, me equivoqué, Sensico, Senati, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si ellos sí califican y están dentro de la planilla de remuneraciones de construcción civil, todo lo demás no, ¿ya? Todo lo demás no. En ese caso, doctor, la otra planilla de lo que es del ingeniero, Es de la el 728, maestro, esa es normal, la planilla de lo 728, la manejo planilla de también todos. mismo plame, pero lo manejo también el mismo plame, pero como Ah, empleado. claro, Ah, ok. claro, claro que sí. Todo es el mismo plan, eso no cambia. O sea, la forma Ah, como ok. tú lo publicas no hay problema. Solo que el tratamiento que tienen estos señores, los operarios, los oficiales y el peón, tiene tratamiento de construcción civil, pues. Todo lo demás son 728. No hay Ok, dos doctor. planes, ¿ah? No hay dos planes, es uno solo. Uno Ujú. solo. Ok, gracias, doctor. Muy amable. Claro que sí, gracias. Nuestro amigo Jorge preguntaba, los ingenieros residentes emiten recibos por honorarios, el cual pertenece a eso también está mal. ¿Ya? Eso de que un ingeniero remita recibos por no está mal, porque recuerde que una renta de corta categoría, en principio, ¿qué cosa hace un ingeniero residente? ¿Qué? ¿Solo va, mira y se retira a su casa? ¿No le pide permiso, no marca, solo va, mira? No, no, el ingeniero residente, ¿qué hace? Se va, se queda, tiene que revisar, tiene que controlar, hace sus jornadas, etcétera, etcétera. Entonces, es un señor de quinta. Que tú le pagues como cuarta es otra cosa. Está violando la ley, obviamente, ¿no? Si le hacen una supervisión, de hecho, ahí está generándose una sanción. Hay omisiones que van a ser sancionadas. Entonces, un ingeniero residente no puede emitir recibo.
¿Por qué? Porque un ingeniero residente es quinta categoría, no podría ser cuarta, por las funciones que realiza. En cambio, el contador sí, ¿no? El contador va un día, levanta la información, hace la contabilidad si quiere ahí en la oficina, levanta la información y luego se retira. El contador va a la hora que quiere, va a las 8 de la mañana, no tiene que marcar su entrada, de repente pedir permiso, va, se sienta, hace todo su trabajo y se va a almorzar a la hora que quiere, y si no quiere no almuerza, y se termina y se va a su casa. Eso es una cuarta categoría, no tiene mayor responsabilidad que por el trabajo encomendado. Pero un ingeniero residente me está cuidando la obra, está cuidando que todo ocurra, o sea que es imposible que un ingeniero residente sea cuarta categoría. Que juguemos con que juguemos con ese supuesto, esa es otra cosa, pero nos estamos exponiendo a que nos caigan multas y sanciones. Por ahí hay que recomendar como contadores, recomendar al ingeniero y recomendar a la empresa que están actuando mal. Si no te hace caso y cae la multa, ya no será tu culpa, tú has cumplido como buen contador, ¿sí? Eso es lo que yo siempre digo. Que los ingenieros no quieren hacerme caso, ese es su lío. Yo le digo los riesgos. Si ellos se exponen al riesgo, es problema de ellos. Nuestro amigo Guillermo dice, ¿en qué caso se emplea la planilla normal y en qué caso la de construcción? A ver, la planilla normal es para todos los trabajadores administrativos, ¿ya? Administrativos para los ingenieros y la gente permanente de la empresa constructora. Solamente están en la planilla de construcción los que son constructores, como el señor operario. ¿Quién es el operario? El albañil que levanta la pared, el señor que tarrajea, el señor que pone instalaciones, hace incluso hasta el electricista, el leñero, el soldador. Hay una serie, yo les voy a mostrar toda una lista. No dice el almacenero, ¿ya? No dice el almacenero. Así que si usted quiere poner al almacenero en la planilla de construcción, se equivocó, pues está mal. No debería en todo caso, ¿no? Así que no dice. Pero ahora los ingenieros no pueden estar allí. Entonces, la planilla de construcción solamente son para tres sujetos. Tres sujetos. Los operarios, los oficiales y los peones. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Hay un tema justamente creo que en la cuarta semana donde vamos a ver pura construcción allí. Y ahorita estamos todavía haciendo el introito a nuestros temas. Pero gracias, Guillermo, por tu pregunta. Janet, ¿la instalación de pozos a tierra, incluidos los materiales, está dentro del rubro de construcción? A ver, la instalación a pozo a tierra. Primero tenemos que ver que la instalación a pozo a tierra es un trabajo que demora que un día, 2 días, nada más. ¿No? 2 días. Ahora, ¿quiénes trabajan ahí? Un señor que cava y un ingeniero que viene y hace la fórmula y rellena y tapa, se acabó. Entonces, de acuerdo a la estructura y todo lo demás, no es construcción civil, no califica. No califica como construcción civil, no tiene las características. O sea, no podrías decir tú que un señor que hace los huequitos para hacer, salvo que haga todos los días, pues se haga 100 pozos y la empresa haga 100 pozos en cantidad. No creo que no creo que se hagan pozos como panes, ¿no? No creo. Se pueden hacer, sí, 1, 2, 3, 5, pero no creo que estén todos, que sea tu característica hacer pozos. Pero el pozo de tierra vendría a ser un servicio accesorio. Si la empresa principal me contrata a mí para hacer los pozos a tierra dentro de esa obra nueva que se está construyendo, entonces, por haberle brindado el servicio, decía ayer, por haberle brindado el servicio, puedo calificar solamente por esa obrita nada más. Pero no yo, sino la empresa principal sí califica, ella. Pero al haberme subcontratado, ella tuvo que haber pagado, cumplir con todos los derechos que a mí también me afectaban. El problema es que ella me va a condicionar a mí, como ejecutor de los pozos, de que yo pague una serie de cosas que no tendría que haber pagado. Pero me lo va a obligar porque me va a dar el trabajo, ¿no? Me va a decir, oye, te voy a dar los pozos y tú haces eso, si no, no te doy chamba, se lo doy al que quiera hacerlo. Y otro viene y se lo hace, pues. Pero estaríamos
contradiciendo a las normas, por si acaso. ¿Ya? Claro, la empresa, el señor que hace pozo de tierra lo va a aceptar, ¿no? Porque lo va a aceptar, va a pagar, ¿no? Y todo lo demás, pero no califica, así que ya necesita, no, puede ser como un servicio tercerizado, pero no califica. Don Leonel dice, el residente de obra en la planilla de la constructora también se incluirá con lo de... No, pues, le he dicho que no. El residente no tiene ningún beneficio de construcción porque no le llega a él. Él es un profesional. El ingeniero residente es un profesional y cobra como ingeniero. A ver, el señor constructor máximo ganará pues 3.000 soles, 4.000 soles, pero el ingeniero va a cobrar pues 8.000, 10.000, o sea que es imposible. Es imposible que un residente, un ingeniero residente quiera ganar pues 2.000 soles o 3.000 soles. No lo va a aceptar. Salvo que esté pateando latas y acepte cualquier cosa. Bien difícil, ¿no? No. Estarías cometiendo un error, ¿no? ¿Con qué nombre le vas a poner? Operario. Porque tú tienes que llenar todos los datos. ¿Será operario o ingeniero? Está bien difícil, ¿no? Salvo que sea un ingeniero que nunca sacó el título. Puede ser, ¿no? Es ingeniero pero no sacó el título. Jessica dice régimen planilla general, sí, la 728, Jessiquita, ley 728. El maestro de obra sí, Tucto, Denis Tucto. El maestro de obra sí, porque el maestro de obra es un señor que sabe asentar ladrillos, sabe tarrajear, aprendió. Es un señor que ahora se dedica a administrar su negocio, ¿no? O guía la obra por la experiencia que tiene. Él sí puede calificar como tal, ¿entiendes? Pero no va a hacer lo que dices que hace. El maestro de obra solamente es alguien que, un especialista. Pero sí, él sí califica. Y ahorita, o no sé, Yaro, ¿no? Yaro Carlos, sorry. Carlos Yaro dice, ¿el capataz estaría dentro de las tres categorías? No. No podrías ponerle porque... Ah, el capataz, sí, perdón. El capataz sí sería, pues estaría como operario. El capataz sí estaría como operario porque es especialista en algo, ¿no? Generalmente domina la mayor cantidad de acciones que haría un operario. Sabe tarrajear, sabe asentar ladrillos, sabe leer planos para que pueda ver si la obra, y sabe mediciones, sabe calibrar, etcétera. O sea, sí. El capataz sí está. No es 728. Carmen dice, operario el que maneja la máquina, sí. El que maneja máquinas es operario, tiene esa categoría. ¿Qué puede manejar? Un bulldozer, incluso el chofer que maneja el camión también es un operario. Tiene la categoría con especialidad todavía. ¿Correcto, Carmencita? Lo vamos a ver cuando veamos más adelante temas asociados a las actividades de construcción. Javier, llegó tarde, no hay problema, Javier, no hay problema. Estela, ¿es obligatorio que exista planilla de construcción civil en una obra? Claro, pues hija, tienes la planilla de construcción civil, bueno, estás expuesto a que SUNAFIL te supervise y te ponga una multa, y una multa grave, sencillamente por no tener esa planilla. Dos, si pasa por ahí, los trabajadores de construcción civil te van a parar la obra. Tú sabes, mira, aquí en Lima, tú estás construyendo tu casa, pasa construcción civil, te hace parar la obra y pide su cupo todavía y te manda 2 trabajadores obligados. Y estás construyendo tu casa, no sé si les ha pasado en Lima. Hace 2 años un familiar que vive acá por San Juan de Lurigancho estaba construyendo su casa, tercer piso, estaba techando, ¿no? Estaba construyendo para techar. Tenía como 5 ayudantes ahí trabajando, levantando pared y todo lo demás. Pasó el de la construcción civil, se pararon frente a la obra y empezaron a hacer bulla. Que baje el maestro. Bajó el maestro y al toque lo agarraron y le dijeron, bueno, tus permisos, nada. Entonces, obligó a meter 2 trabajadores ahí, a la obra. Así de sencillo. Y estamos hablando de una construcción de una casa, ¿no? Imagínate que te dedicas tú como empresa, no sé, pues a hacer una obra, vete pues a hacer una obra aquí en el cerro, ¿no? No sé, de repente estás haciendo una obra, ahora que recién ha pasado las municipales, perdón, las elecciones municipales hemos visto un montón de fichitas, ¿no? De obras que se estaban haciendo en los cerros y se han quedado a medio hacer. Justamente ahí ha actuado un montón de estas situaciones. Tener cuidado.
El ingeniero residente realiza una actividad continua en el... Claro, pues, por eso es residente, pues, por eso es residente. Si no, sería pues un señor como el contador que va, hace sus cosas y se va. El residente es permanente, está allí metido. Él es encargado de que todo ocurra. Ok, claro, Estela, estamos hablando de construcción. Los especialistas en construcción son operarios. ¿Ya? Un soldador, por ejemplo. Un soldador es un operario. ¿Ya? Un señor, un lineador, un fierrero, un electricista, un oxigenista, son especialistas y están dentro de lo que son operarios. Yanita dice, un supervisor puede emitir el sello por honorarios si trabaja en obra, también incurre en falta para la empresa. Un supervisor. Bueno, no sé a qué te refieres con supervisor, ¿no? Si es permanente, claro, pues está en quinta, no está en cuarta. Recuerda que un supervisor sería que yo voy, visito a la empresa y me voy a mi casa. Si ese es el caso, sí, recibo de cuarta. Pero si estoy dentro de la empresa 8 horas, 10 horas supervisando y trabajando en la empresa, haciendo todo con marcación, sujeto a memorándum, a horario, todo, entonces soy quinta, no soy cuarta. No soy quinta pura. Entonces hay un error ahí. Lisbeth, ¿en qué balance legal podemos apoyar para dar recomendación al empresario? ¿De qué? ¿De la ley 728 o de la ley laboral? Depende, ¿no? Si estamos hablando de... El régimen general tiene la ley 728. Si estamos hablando de trabajador del régimen, planilla y construcción civil. Tenemos ahí la norma, ¿ya? Por si acaso. Julie, entendí que el CIU 43 es solo para constructoras que tercerizan. Así es. Acá está, mira. Y está acá, ¿no? Lo habíamos puesto acá, me parece. Por acá estaba. Si solo se realizan partes especializadas del proceso de construcción, la actividad se clasifica en la división 43. No lo digo yo, lo he puesto, está en el CIU. Y el CIU también se los he mandado y ya se lo van a entregar seguramente en el campus, ahí en el portal de la institución para que lo vean. Oh, no me deja salir. Bueno, el CIU es este de acá, ahí está. No, esta es una tesis que estoy trabajando. No, lo tenía cerrado acá. Les he mandado el CIU, ya lo tienen allí en los materiales que le van a enviar. Acá está, ¿ves? En esta sección tenemos la CIU. Se realizan procesos solo de construcción, división 43. Entonces está en el CIU. ¿Ya? Ahí tienen el CIU para que lo lean. ¿Ya? Este documento también lo tienen allí, por favor. Y en la parte final tienes en qué consiste la CIU. ¿No? ¿Qué cosa? Acá están las actividades especializadas que usamos en construcción y que están considerados como tal. ¿Qué cosas son? Bueno, ahí tiene toda la relación de cosas que incurren, ¿no? Tales como instalación de fontanería, calefacción, aire acondicionado, antenas, sistema de alarma, dispositivos eléctricos, aspersores, contra incendios, ascensores, escaleras, obras de aislamiento térmico, trabajos de chapa, sistemas de refrigeración, puertas, etcétera, etcétera, etcétera. Y tienes un montón de cositas como demolición, preparación del terreno, ¿no? Etcétera, etcétera. Instalaciones eléctricas, ahí tienes todos los tipos de instalaciones que puedes hacer, los tipos de fontanerías, los tipos de obras de construcción, ¿ok? Está allí en la norma que les he enviado. No me he puesto a hablar de eso porque vamos a distraernos mucho, pero esa es la idea. ¿Sí? Entonces, vamos a tener por acá, ok, así es. Muy bien, ok. Entonces, ahora vamos a irnos al caso práctico, por favor. Hay un caso práctico que también vamos a trabajar con ustedes. El caso práctico tiene que ver con caso práctico del docente, del alumno. Ahí está. Tenemos entonces el caso práctico y vamos a ir conversando con ustedes. A ver, el caso es el siguiente, ¿ya? El caso práctico habla de la construcción de un contrato. Dice, una empresa constructora firma un contrato para construir un canal. Podría ser construir un edificio, cualquier parte, pero yo le he puesto acá un canal de regadío por 3 millones. ¿Ya? Colocamos valor de 3 millones.
Ustedes tienen el archivo, ¿no? Les mandaron el archivo, lo tienen a la mano, lo lograron descargar. ¿Tienen a la mano ahí descargado el archivo? ¿Lograron descargar? Espero que sí. ¿Ya? Bueno, en ese archivo que se llama Caso Práctico de Alumno vamos a empezar a desarrollar. El importe de la obra es 3 millones y se va a demorar 2 años en elaborarse, ¿ya? 2 años. Y dice que me van a dar al inicio 1 millón a la firma del contrato, para empezar el contrato, ¿no? Me van a dar 1 millón, más o menos representa un tercio, ¿no? Un tercio del valor de la obra, pero solamente 2 años. Dice que me van a pagar semestralmente 400.000 soles. Y al final que yo termine la obra, me van a abonar 400.000 más, ¿no? Más o menos se ha planteado para que se vea más interesante. Si hablamos de 2 años, si hablamos de 2 años y estoy hablando de un contrato de construcción, ¿ya? Un contrato de construcción, estoy hablando de un servicio. O sea que la obra no es mía, estoy trabajando para un tercero, que puede ser una empresa pública o puede ser una empresa privada. ¿Correcto? Y recuerden que de acuerdo a la ley de impuesto a la renta, lo que les comentaba ayer, entonces tenemos dos formas. En la ley de impuesto a la renta, este beneficio es para constructores, solo para constructores. El beneficio está en el artículo 63 de la ley del impuesto a la renta. Hay el artículo A y el artículo B. ¿Correcto? El artículo A habla del percibido. Entonces voy a colocar acá la observación, ¿no? Más o menos para que todos. El artículo 63B de la ley habla de un principio, y acá se está cumpliendo un principio llamado del percibido. Si ustedes son contadores, de constructoras, saben de lo que estoy hablando. ¿Correcto? Artículo 63B de la ley del impuesto a la renta, cumplimos con el percibido. ¿Por qué? ¿Por qué digo por qué 63B? Porque la obra tiene un periodo de ¿cuánto? Mayor a 12 meses. Si la obra tiene un periodo mayor a 12 meses, entonces uso el 63B. ¿Entendido? Perdón, 63A, perdón, 63A es percibido. Porque el 63B sería devengado. Entonces voy a tener el 63A percibido y el 63B devengado, cosa que no estoy aplicando por el tiempo. Entonces el pago inicial es 1 millón. De hecho, ese millón se da a la firma del contrato. Coloco algunos datos como a la firma del contrato. ¿Ya? Vamos a hablar un poco de todo lo que ocurre. Y esta firma de contrato está sujeto a la garantía, ¿no? Está sujeto a una garantía. No me van a dar la plata si yo no tengo una garantía. Y el banco, perdón, la empresa me va a pedir para que me entregue la plata una garantía. La garantía puede ser una carta fianza, ¿no? Ustedes saben y han escuchado seguramente. Oye, estamos haciendo la carta fianza. ¿Ok? Estamos haciendo la carta fianza como garantía para que me den ese millón, si no, no me van a dar. Y si no me van a dar la garantía, si no tengo la carta fianza, porque me la tienen que dar a mí como constructor. Si soy una empresa nueva, nadie me va a dar pues, una carta fianza, ¿sí o no? Si soy una empresa nuevecita, van al banco, ¿te van a dar una carta fianza? No te la van a dar. Entonces ya no puedes hacer el trabajo. Bueno, hay otra solución. La otra solución sería trabajar con fondo de garantía, lo que hablábamos ayer. Esa es la segunda solución, fondo de garantía. Pero, ¿qué involucra un fondo de garantía? De que la empresa me retenga un tanto por ciento de lo que me paga según el fondo. Que no me dé todo, porque si me da todo, me va a pedir una carta fianza. Ahora, ¿qué pasa si yo pido una carta fianza? Me voy al banco, le demuestro que tengo plata, y el banco me da una carta fianza por 1 millón de soles, pero el banco me va a cobrar, ¿no? Una tasa de interés. Entonces yo tendría que pagarle al banco la tasa de interés y tener la fianza por 1 millón, ahí congelado, cosa que no lo tiene la empresa. Si no lo tiene, ya no hay carta fianza. Ustedes como contadores saben que no procede si no hay dinero
y si no hay historial crediticio. Y en una empresa nueva, bien difícil. En una empresa incumplida, peor, no va a haber. Y seguramente muchos de ustedes me deben seguramente estar comentando, ¿no? Seguro que muchos de ustedes me deben estar comentando acerca de la carta fianza, ¿sí o no? Entonces, necesito carta fianza. Si no tengo carta fianza, entonces me van a pedir fondo de garantía. Normalmente los fondos de garantía son tasas. ¿Cuánto? Normalmente a veces trabajamos con fondos de 15%, pero eso es muy caro. 10%. Y a veces fondos de 8%, y a veces fondos de 5%. Ya esas podrían ser las tasas de los fondos. ¿Correcto? ¿Qué significa? Que si soy nuevo para la constructora y no tengo plata para una carta fianza, ¿tú crees que me van a dar el 1.000.000 de soles? Así nomás, ¿tú crees que me van a dar? No me van a dar, ¿sí o no? Porque dudan de mí. Entonces me van a aplicar fondo de garantía y me van a aplicar la tasa más grande, 15% o tal vez 10% negociando. Me ha pasado, se lo digo por experiencia, porque nosotros firmábamos, por ejemplo, firmamos un contrato con la constructora más grande es COSAPI. COSAPI era la corporación que ganó todo el sistema de alcantarillado. No, perdón, no era COSAPI. Era una empresa española que tenía que ponerle agua y desagüe a todo comas, imagínate, todo comas, ¿ah? O sea, Lima Norte y comas, o sea, imagínate, estamos hablando más o menos 500.000 habitantes, y ponerle agua y desagüe a todos, COSAPI ganó y se ganó plata como canchos, así es. Pero COSAPI no tenía cosas que nuestra constructora tenía. Nosotros teníamos robots. En nuestra constructora somos expertos en la instalación de redes de obras públicas y expertos cambiando plástico por concreto por plástico y hacer de ya no perforar la pista, sino mandar una cabeza robótica por debajo del suelo, por el canal antiguo del tubo antiguo, perforarlo y sembrar por inyección, usando un robot, sembrar el tubo plástico, para no abrir zanjas, no romper pistas, ¿no? Entonces, entramos con ellos a trabajar. Igual, ganábamos un montón de plata. El problema es que éramos nuevos en el segmento. Nadie nos conocía. El banco no nos quiso dar carta fianza porque éramos nuevos. Fuimos a COSAPI, fuimos a la empresa española que ganó el contrato y le dijimos, ¿sabes qué? Somos nuevos, pero somos especialistas, somos los que tienes, nadie me quiere dar una carta fianza. Entonces, si quieres que te haga la obra, me tienes que dar el dinero con un fondo de garantía. Nos aplicaron 15%. No. Peleamos. 10. Al final negociamos 10% y nos dieron el fondo de garantía 10%. ¿Correcto? ¿Eso qué significaba? Y más adelante se lo voy a explicar en el desarrollo de la obra. Que cada vez que a mí me paguen algo, me retienen ese 10%. No me lo van a entregar. Ese 10% no me entrega. O sea, yo cobraré 90%, ¿verdad? Si me retienen 10, cobro 90. Y con 90% tengo que pagar todos mis devengados. Y ahí vienen un montón de problemas. ¿Por qué? Porque tú sabes que la contabilidad en el Perú es por devengo y no por percibido. Y el devengo significa por todo lo que facturo, ¿verdad? Pero el percibido es por todo lo que cobro. Pero Tsunami cobra por devengos, pero yo vivo por percibidos. Y entonces hay un desfase del 10%. Ese 10% nos creó un montón de problemas, recuerden este trabajo que hicimos. Era una gran obra, pero nos trajo un montón de problemas. Más adelante lo voy a ir consultando, ¿no? Eh, Acá alguien sabe de esa obra. Acá mi amigo Eugenio dice, ¿no? COSAPI dice Consorcio Sadesa COSAPI. Sí, más o menos así recuerdo el nombre del consorcio. Era un consorcio, era una asociación entre españoles y peruanos haciendo la obra. Y la constructora nuestra es peruano-chilena, ¿no? La constructora peruano-chilena, de capitales chilenos trabajando en el Perú, haciendo ese tipo de obras con tecnología. Ok, listo. Entonces, alguien pregunta, ¿la carta fianza hay un tope? A ver, la carta fianza no depende. Bueno, en principio la carta fianza me lo van a dar. No es que hay un tope.
Si yo quiero una carta fianza de 1.000.000, debo tener en el banco 1.000.000, ¿sí o no? Y lo tengo inmovilizado, y el banco sabe que el 1.000.000 está ahí. Entonces, ¿qué hace el banco? Me da la carta y me dice, señores, vamos a suponer que sea SADESI, señores, consorcio SADESI COSAPA, acá tengo 1.000.000 de soles guardados, así que yo estoy garantizándote que el 1.000.000 que le vas a entregar está en buenas manos. Pero si yo no tengo 1.000.000, ¿tú crees que me van a dar una fianza por 1.000.000? No me van a dar, me van a dar una fianza por lo que tenga de garantía. Si tengo 100.000 soles, la fianza solo sale por 100.000. Y la empresa, si me va a dar 1.000.000, no me va a aceptar una fianza de 100.000. Ni hablar, no me va a dar, así de sencillo. No me lo van a dar. Ajá, por acá hay gente que conoce ese proyecto que le estoy hablando, ¿ves? Acá Eugenio dice, realizó el macroproyecto en Pachacuti también. Claro, después de Comas, fueron a Pachacuti. Después, claro, después de, ¿cómo fue? En Pachacuti y luego en Comas, claro. Nosotros estuvimos en todo desarrollamos con ellos todo el proyecto de Comas, por ejemplo, ¿no? Trabajábamos con los robots ahí trabajando, hacer ese tipo de inyección. Era bueno el negocio, se ganó un montón de plata, pero también se inmovilizó un montón de dinero. Y al final los españoles se portaron mal, ¿ya? Los españoles se portaron mal al final. Pero bueno, toda una historia, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok. Bueno, le estoy contando algo de la experiencia. Después también fuimos a hacer obras en donde fuimos a hacer obras en la sierra, a poner también ese tipo de en Arequipa, ¿no? Fuimos a Arequipa, a una zona urbana antigua donde teníamos que cambiar toda la red sin destruir el aspecto ornamental de la ciudad, que eran pisos de piedra, y era toda una jarana. Y ahí también se pudo hacer ese tema de usar los robots para hacer usar los torpedos robots para hacer los canales y hacerles sembrar todo el proyecto. Ahí también fue bueno el negocio, ¿no? O sea, la construcción deja mucho dinero, pero necesita mucha logística y mucha capacidad de pensamiento y gente que te apoye para que esto ocurra. Caso contrario, fracasas y fracasas. Lo que le pasa a las constructoras trabajando para Sedapal, ¿no? Hay un montón de constructoras chiquitas trabajando para Sedapal en obras de desagüe, de agua, alcantarillas y esas cosas. En Lima, pero vaya provincia, en provincia es una tragedia, de verdad. ¿Ok? Fondo de garantía. Sí, vamos a ir conversando de fondo de garantía un poquito más adelante. En todos los casos voy a meter fondo de garantía porque el fondo de garantía está metido en todo lo que es construcción. No tiene opción. Tenemos que hablar. Modesto dice, ¿puede avanzar por la parte práctica? Ah, disculpa, Modesto. Ok, disculpa, Modesto. Pensé que la estaban disfrutando, pero si no lo están disfrutando, seguimos. No hay problema. ¿Qué significa 400.000? Significa avance. Ya, esos 400.000 están metidos dentro de lo que se le llama avance de obra. ¿Ok? Y el avance de obra debe estar sustentado ¿con qué? Ustedes como buenos contadores saben, ¿no? Que se sustenta con las valorizaciones. Con las valorizaciones. ¿Y esto qué te permite? Hacer la facturación, ¿sí o no? ¿La valorización te permite hacer la facturación o no? Si no valorizas, no facturas. Entonces yo en una semana puedo avanzar, no sé, pues 500 metros de algo, de tendido de paredes, de zanjas, de veredas, de pistas, de construcción, de tarrajeo, de losas, pero eso lo tengo que valorizar. ¿Quién me hace la valorización? Mi ingeniero residente, pues. Entonces, yo como constructor tengo mi ingeniero residente y también quien me va a pagar tiene su ingeniero residente. Entre los ingenieros residentes chequean la valorización y determinan si es correcto. Una vez que se han puesto de acuerdo, me autorizan y recién me dicen factura. Y entonces la constructora factura, envía la factura al comitente y el comitente pasa obviamente el periodo de pago y me depositan mi platita. Pero me depositan todo si es que tengo carta fianza. Me depositan de menos si estoy trabajando con fondo de garantía. ¿Ya? Les pongo la observación ahí para que vean que este casito es completito. Este casito va a revolucionar su idea de pensamiento. ¿Qué significa 400.000? Se supone en el último año o en el último pago
también hay, en el último pago también hay fondo de garantía, solo que en el último año, recuerda que el fondo de garantía se tiene que devolver, ¿no? Hay devolución de fondo de garantía siempre y cuando la obra sea recibida, cuando se entregue la obra y se dé la conformidad de que todo está bien. Entonces aquí hay retención de fondo de garantía, pero al final se devuelve. Al final se devuelve, ¿ya? Para que ustedes más o menos lo vayan viendo. No se preocupen, en este caso lo vamos a desarrollar en 3 sesiones, ¿no? Este es un caso bonito, tiene todo, tiene contabilidad, tiene todo, así que acá tienen para 3 sesiones para pensar y venir pensando y venir pensando, y acá tengo un análisis que voy a hacer con ustedes encima. Ya con estos dos análisis, o aprenden, no tienen opción, ¿correcto? Así que tenemos un montón. De acuerdo a lo que estamos planteando, entonces dice que el primer semestre cobré el millón, ¿verdad? El millón, ¿cierto? En el segundo semestre, o sea, en el primer semestre tengo el anticipo, pues, ¿ya? Entonces no pasa nada en el segundo, no pasa nada en el tercero. Entonces, ¿cuánto recibí? 1.000.000. En cada periodo, ¿cuánto me van a dar? ¿Cuánto me dan en cada periodo, dice? En cada semestre, 400.000, 400.000, 400.000 y 400.000. ¿Ya? Me lo han dicho. Entonces, ¿cuánto voy a recibir? ¿Cuánto voy a recibir? 1.600.000. ¿Cuánto voy recibiendo hasta ahora? 2.600.000. Dice que al final, cuando entrego la obra, me van a pagar 400.000. Entonces, 0, 0, 0. Y acá, al entregar la obra, me pagan 400.000. Pregunta, ¿cuánto me costaba la obra? ¿Cuánto me iban a pagar o por cuánto facturé? 3 millones, ahí está. ¿Se cumple o no se cumple? Se cumple, ¿no? Estos 400.000 se pagan siguiendo algo. ¿Siguiendo qué cosa? Un proceso. Según según valorizaciones. Esto se paga según las valorizaciones, ¿correcto? ¿Qué más? El 1.600.000 se paga, está mal, según la valorización. Aquí voy a colocar fondo de garantía. No se olviden que en todo van a haber fondos de garantía. Y el fondo de garantía podría ser, ya les he dicho, fondos, en este caso vamos a aplicar un fondo de 10, creo, pero podría ser 5%, si es negociable, 10%, si es negociable, o 15% si no puedo negociar, dependiendo de cómo es que ustedes hayan resuelto el problema. Y acá viene el tema de los contratos. Existen 3 tipos de contratos, ¿no? ¿Sabían o no? 3 tipos de contratos. Y este es uno de ellos. A ver, lo vamos a ver más adelante, pero solo para recordar. Solo para recordar. Si hay 3 tipos de contratos, hay un contrato que se llama por metros, ¿no? Voy avanzando por metros, medimos los metros que voy avanzando y me van pagando. Metros de pared, metros de tarrajeo, metros de columnas, metros de extracción de tierra en el suelo. El otro método se llama a suma alzada. A suma alzada. En el método de suma alzada, por lo que tú contrataste, te pago. Pero, claro, precios unitarios, dice Eugenio. ¿Qué pasa si sube el cemento, si sube el fierro? En el modelo de suma alzada no hay forma de reclamar. En cambio, el de precios unitarios sí hay forma de reclamar. ¿Correcto? O sea que si subió el cemento, subió la arena, entonces el próximo metraje le doy más alto porque subió. En cambio, la suma alzada ya fue, ahí quedó, no hay forma. Y el tercero es un mixto, ¿no? Que combina ambos. Lo ideal es que los contratos sean mixtos, lo ideal. ¿Para qué? Para que si hay esos tipos de movidas, del precio sube, el dólar sube, hay escasez. ¿Se acuerdan que el cemento escaseó, el fierro se escaseó en un periodo? Escasearon y hubieron una serie, el fierro, no había fierro, por ejemplo, se pagaba el fierro bien caro para terminar la obra y hay que terminarla, porque si no la terminas
en el periodo que dijiste te pague una multa, ¿sí o no? Entonces habría que terminar y pagar sobre el precio. Pero bueno. Entonces, vamos a suponer que este contrato se ha hecho a suma alzada, ¿ya? Suma alzada significa que no tengo derecho a reclamos si es que algo pasa en el proceso. Bueno, ¿y eso dónde lo voy a ver? ¿Dónde lo vamos a ver, amigos? En el contrato, ¿correcto? En el contrato. Ok, estoy suponiendo, pero ya sabemos que hay otro tipo de modelos. Aprovecho y pongo los modelos. El modelo que me dijo mi amigo, que se llaman precios unitarios. Precios unitarios. Y el modelo mixto. Cualquiera de esos modelos tendría que estar en el contrato. Y ustedes, como buenos contadores, tienen que haber leído el contrato. Porque si no, no podrían registrar por registrar, van a tener un problema. Ah, las adendas es otra cosa. Las adendas se aplican ¿en dónde? En precios mixtos y en precios unitarios, pero no en suma alzada. ¿Ya? Claro, las adendas van a aplicar en mixtos y unitarios, no en suma alzada. Porque en suma alzada está contemplado ya todo lo posible, la posibilidad de que algo se caiga en el proceso. ¿Sí? Pero si van a haber adendas, claro que van a haber adendas. ¿Chicos? Y de ahí se aprovechan, pues, ¿no? Por eso que cuando COSAPI firma, Grani Montero firma, cuando Odebrecht firmaba, ¿qué hacía Odebrecht? Ganaba un contrato y lo llevaba a contrato mixto. Odebrecht y Mosca, para ganar la obra se tiraba al suelo, ganaba la obra por varios millones. Y estaba coludido, pues, adentro con los mafias de los ministerios. Ok, ganamos la obra en mixto o en precios unitarios, y cuando ocurre, y luego le paro la obra y le digo que todo subió y hago una adenda. Y en esa adenda le cobro toda y le saco millones. Y le saco millones. Y eso es lo que ha hecho pues Odebrecht. Así ha robado. Y así roban todos los constructores. A través de las adendas. ¿Ok? Hay que tener cuidado, por favor. Las adendas. Ahora, las adendas son procedimientos legales, claro. Pero debe estar contemplado en el contrato. Debe estar contemplado. Si el contrato lo contempla, le da... La adenda es un candado, pero si en el contrato existe una adenda de apertura y se puede abrir, ni modo. Ahora dice Luz, en un contrato de suma alzada puedo poner una adenda. Si el contrato lo permite, está escrito en la cláusula, sí. Si no, ya fuiste, ahí se cerró. Por eso es que el contrato tiene que ser revisado por los abogados de la compañía. Y se firman bien revisaditos. Es más, también el contador debería revisarlo. Pero a veces el contador lo dejan en un costadito y solamente va el abogado. Y ahí negocian. Y a veces el empresario, por ganarse la obra, aceptan a veces. Pero cuando está coludido, tipo Odebrecht, coludido ya con los ministerios, entonces ya se acepta todo. Pues en el contrato se pone que va a haber adendas y todo lo demás. Y de eso aprovechó Odebrecht, Graña Montero y todas las demás empresas corruptas. Los ganan, luego avanzan un poquito, paran la obra, hacen la deuda, cobran millones y no terminan la obra y se roban toda la plata. ¿Ok? ¿Y se puede realizar ajustes? Claro que se puede realizar, siempre y cuando el contrato te lo permita, así de sencillo. Si el contrato te lo permite, funciona. Si el contrato no te lo permite, ya fuiste. Milani dice, ¿la suma alzada varía el precio? No, pues no se puede variar el precio, por eso se llama suma alzada, o también se le llama todo costo. No se puede, no se puede. ¿Ya? Javier dice, doctor, en suma alzada, si sube los materiales y la mano de obra, el contratante tiene que pagar. Claro, la contratista asume, por eso se llama suma alzada. Por eso se llama suma alzada y se da en un periodo bien cerradito, pues. Recuerda que si voy a hacer un contrato de 3 años, ni hablar, tengo que contemplar todo lo que va a ocurrir, la inflación, la variación del tipo de cambio, la posible huelga, ¿no? El posible aumento de sueldos, el posible reclamo internacional, todo en el contrato. Pues un contrato de 3 años. Pero si voy a hacer un contrato de 2 meses, en 2 meses se supone que ya estoy ahí con normas penales y no lo termino en 2 meses. Por eso cuando se hace una vereda te ponen un letrerazo, haciendo la obra de veredas para entregarla en 100 días. Y ellos verán cómo lo hacen, pero lo entregan en 100 días.
Si la obra está limpia, no está coludida, no tiene mafia, van a sacarlo en 100 días y al precio que han quedado. Caso contrario, y han puesto una tremenda adenda metida ahí, ya por ahí se escapa el dinero. Ok, sigamos porque si no por acá alguien va a reclamar que no estamos avanzando. Ok, tres componentes, ¿no? Los costos de una construcción, ok, tienen más o menos lo siguiente. Hay un presupuesto, todo empieza con un presupuesto. Por materiales se ha presupuestado que voy a consumir 300.000 en el semestre 1, por mano de obra 100.000 en el semestre 1 y por otros costos indirectos relacionados 40.000. Ya está. Entonces en el semestre 1 mis costos serán 440.000. En el semestre 2 se repite la historia. La mano de obra podría bajar, podría aumentar y los costos indirectos pueden aumentar. Ok, eso depende de la ejecución del proyecto. Para eso ya pasó un año, ¿verdad? Acá hay un año, ¿verdad? ¿Hay que hacer estados financieros o no? ¿Sí o no? Ya pasó un año y hay que hacer estados financieros. Entonces yo observo, ¿cuánto ingresó en este año? Si sumo, ¿ingresó cuánto? ¿Cuánto ingresó en este año? ¿Cuánto ingresó en este año? ¿Y cuánto salió de gasto en este año? Hola, vamos, ¿cuánto ingresó? Escríbame, muchachos. 1.800. 1.800. ¿Y cuánto tengo en costos? Acá abajo. 875. Listo. Entonces yo como buen contador ya me voy perfilando, ¿no? Ya voy entendiendo qué es lo que está pasando. Entonces, desde el punto del devengado, ¿ok? Tengo ingresos de 1.800 y costos solamente de 800 y algo y tengo que pagar impuestos por la ganancia, ¿sí o no? Hay una ganancia ahí, ¿sí o no? Teórica. ¿Ok? Hay una ganancia teórica. De arranque estoy observando. No necesito ser contador para darme cuenta que eso pasó. El mismo ingeniero dice, oye, me han pagado 1.800 y he gastado 870, entonces la diferencia es mi ganancia. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, en el año 3, perdón, en el semestre 1 del año 2 sigue 300.000. Los costos de mano de obra, perdón, los costos de mano de obra aumentaron a 150.000 y los costos indirectos a 45.000. Ok, en el semestre final, donde se acaba la obra, 300.000, la mano de obra es 120.000 y 48.000. ¿Sí? 48. Se está acabando la obra. Ya, se acabó la obra, entonces hago la sumatoria y digo, ok, esto suma todo lo que pasó por materiales, 1.200.000, todo lo que pasó por mano de obra, 450.000 y todos los SIP, 188.000. Más o menos ya tengo. Entonces, según mi análisis, en el año 1 tengo estos desembolsos, en el año 2 estos desembolsos y total de la obra desembolsa 1.838.000, ¿correcto? Si es que la valorización, la facturación va a ser de todo el proyecto por 3 millones y mis costos son 1.800.000, por diferencia ya tengo lo que gano, ¿no? ¿Sí o no? Gano 1.162.000. Eso es lo que va a ganar el proyecto. Ok, no está nada mal, ¿no? Divido lo que voy a ganar entre 3 millones y me sale la tasa, ¿no? Sale que mi ganancia está, ¿por qué porcentaje? ¿Cuánto voy a ganar? 39%. Todo chévere. Ok, las constructoras se han hecho para ganar, así que normal, se ganó dinero. Excelente. Ya está. Estoy llenando todos los datos para que ya con esto ustedes vayan planeando el resultado, ¿no? Más o menos, ya les di una pista. En el año 1 ya tienen una pista de cuánto ingresó por devengado y cuánto gasté por devengado. En el año 2 tienen los ingresos y también tienen los egresos por devengado. ¿Listo? Lisbeth dice que la mano de obra se calcula para la valorización. La mano de obras, claro, pues, claro, porque suponiendo que estoy valorizando una semana de trabajo, tengo que pagar, pues, a los trabajadores, ¿no? A las 3 condiciones de régimen, con todas las obligaciones, a mi ingeniero residente, a todo el mundo. O sea, todo tiene que estar valorizado ahí. No hay forma, todo se valoriza. Ok. Para simplificar el supuesto que estoy trabajando, dice, se pide que por favor realicen el método de porcentaje de realización o percibido. Aplicamos el método 1 y 2, aplicamos el método de contrato cumplido.
indicando en ambos casos el efecto que tiene en el resultado del ejercicio. Es decir, qué efecto va a tener esto que estoy haciendo, ¿correcto? Y había un tercer método, ¿ah? Había un tercer método llamado método de diferimiento. Ya no se usa ahora, pero se usó hasta el año 2011, ¿ya? Cuando llega el boom de la construcción a partir del año 2005, 2006, de 2000, ¿no? 2000 hasta el 2005, 2008, hubo un boom. Mucha gente vino, se aprovechó del artículo, no pagó el impuesto, porque el artículo C, que ya no está vigente, permitía no pagar impuestos el año 1, el año 2, el año 3. El año 3 pagabas, pero ¿qué hacía el inversionista? Hacía una obra de 3 años, y en el año 2 se fugaba con toda la plata que vendió de los departamentos y nunca más aparecía, cabeza para el Estado y cabeza para el público. Ese artículo ya desapareció. Ok. Entonces, eso es lo que me están pidiendo que resuelva. ¿Ya? Eso es lo que me están pidiendo que resuelva. Entonces, dada la situación, vamos a intentar explicar el método de porcentaje de realización que está en la NIP 15 contemplado para contratos. Y también lo avala el artículo 63 de la Ley de Impuesto a la Renta. Aquí lo que me pide es que haga un pequeño análisis. Dice, ok, ¿cuáles son los costos incurridos en el periodo? Okay. En el semestre 1, ¿cuál es el costo? Veo cuál es el costo total. 440.000, ¿no? Ahí está, 440.000. Y en el semestre 2, ¿cuánto incurriste? La suma de todo esto da 435.000. Listo. Sumo, por favor, en el año 1 cuánto incurrí, lo que les decía, ¿no? Ok, acabo de incurrir en el año 1 por 875.000. ¿Correcto? Ahora me dicen que yo calcule el grado de avance. ¿Correcto? Acá tengo una fórmula para calcular el grado de avance y voy a calcular el grado de avance por periodo. Primero lo voy a hacer por semestre, por aquí, pero voy a aplicar la fórmula general. La fórmula es el costo incurrido entre el costo total. ¿Ya? Vamos a poner el costo incurrido y de repente no sé si escribirle entre o no, ¿ves? Ah, sí, ahí está. Esta es la fórmula. Esta es la fórmula, jóvenes. Ahí está la fórmula. Lo voy a poner de color morado. No, morado no, se está confundiendo. Color verde. Ahí. Esta es la fórmula, ¿ya? La fórmula es el costo incurrido entre el costo total. Entonces, dada esa situación, digo, ¿cuál es el costo incurrido? 875.000. ¿Y cuál es el costo total? ¿No? El costo total era, ¿cuánto? 1.838.000. ¿Es correcto o no? Esto multiplicado por 100, ¿no? Me va a dar, ¿qué cosa? La tasa porcentual, ¿no? Ok, entonces vamos a dividir 875 entre 1.800.000 y me sale que mi grado de avance para el año 1 es... Esa tasa se llama grado de avance. Ok, ese es mi grado de avance. ¿Para qué sirve? Aquí lo voy a poner. Sirve para facturar. Para facturar los ingresos del ejercicio o del semestre, ¿no? Los ingresos del contrato, ¿no? Listo. Sirve para calcular los ingresos del contrato. ¿Entendido hasta ahora? ¿Sí? Y estos grados de avance, ¿cómo se miden? A través de las valorizaciones. Valorizaciones. ¿Quién hace la valorización? Ya le dije que son los ingenieros residentes, tanto de la constructora como del comité. Así como calculé el costo incurrido, el grado de avance, así como he calculado el grado de avance del año, puedo hacer el grado de avance de cada semestre, ¿no? Puedo dividir, digo, 440.000 entre el total, 1.800.000. ¿Cuánto es su grado de avance del semestre 1? Es 440.000 entre 1.800.000, sale 23.94. El segundo semestre,
435.000 entre 1.800.000, ¿cuánto me sale? 23. ¿Correcto? Entonces ya tengo el costo incurrido. Y puedo aprovechar y hacer el siguiente año. Es 495.000, acá lo tengo. 495.000 entre 1.800.000. Y del último semestre, 468.000 entre 1.800.000. Listo. Entonces ya tengo los grados de avance. Hasta ahí. ¿Todos tienen su grado de avance? Confirmen. ¿Lo lograron hacer? ¿Lograron hacerlo? Ah, muy bien, Yaro. Muy bien, el amigo Yaro me está siguiendo muy bien. Los demás chicos, ¿cómo van? Yaro nomás ha contestado. Y los demás jóvenes, los demás amigos, ahí está Juancito, Víctor, Ludwig, Paulita. ¿Quién más? Estela. Muy bien, Guillermo. Muy bien, me está siguiendo Guillermo. Wow, pero por acá había como 100 estudiantes. Hay 100 seguidores y solamente me está respondiendo el 10%. Bueno. La idea es que practiquen, ¿no? Al practicar se pueden dar cuenta y me pueden preguntar. Ok. Hasta ahí ya hemos calculado grado de avance y ya sabemos cómo se hace, para qué sirve. ¿Correcto? Profe, ¿eso es contabilidad? Claro, pues esto lo tiene que hacer el contador. Si no lo hace el contador, si no lo hace el contador, ¿quién lo va a hacer? Él no lo va a hacer el dueño de la fábrica. Si el ingeniero, mira, el ingeniero firma la valorización y le manda por correo al toque, se lo manda a contabilidad. Y contabilidad tiene que hacer al toque la factura. Y contabilidad debe tener esto de acá para ejecutar inmediatamente la factura. Si no, ¿cómo va a saber cuánto va a facturar de los 3 millones? ¿Cuánto? Recuerda que toda la obra vale 3 millones. ¿Cómo voy a hacer? Wow. Entonces, para eso es que saqué grado de avance. Ahora sí voy a facturar para el año 1. Ahora sí voy a facturar por el año 1, ¿correcto? Ah, buena pregunta, Francisco. ¿Cómo sé que la obra vale 1.800.000? ¿Cómo sé? Pues tú, como buen contador, sabes que todo se presupuesta, ¿verdad? ¿Sí o no? Todo está presupuestado. Nadie firma un contrato sin presupuesto, ¿verdad? ¿O no? ¿O tu empresa firma así al ojo nada más, sin contrato? ¿O la municipalidad te va a dar una obra sin contrato? Por eso mencioné acá arriba 3 tipos de contratos. Acá los he mencionado. Y en todos está el presupuesto. En todos. En todos. Ah, muy bien, Pedrito. Ese Pedrito está al día. El presupuesto. Si no hay presupuesto, estamos fritos. Estamos fritos. Bueno, en principio nadie firma una obra si no hay contrato. Así de sencillo. Entonces, ahora vamos a ver el grado de avance. Para hacer el grado de avance necesito por lo menos tener una idea, como ya tengo el grado de avance, necesito saber cuánto valorizó toda la obra. Entonces, acá, yo sé que toda la obra vale ¿cuánto? ¿Cuánto vale toda la obra? 3 milloncitos. Ya está. Dice que lo multiplico por ¿quién? Por su grado de avance, que es 47%. Ya está. Y cuando yo lo multiplico, ¿cuánto me sale? 1.428.183. Muy bien, entonces ya tengo el ingreso imputable a facturar. ¡Qué bien! Ya sé cuánto voy a facturar de los 3 millones para el año 1, ¿sí o no? Ya cumplí. ¿Correcto? Y con esto, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Reconociendo ingresos del periodo. ¿Ya? Lo que se está haciendo acá es reconocer los ingresos del periodo. Listo. Chévere. Chévere. Entonces, para el año 1, yo ya sé cuánto es su ingreso, ¿verdad? Y lo mismo voy a hacer para el año 2, y acá recontra fácil, ¿no? Porque si yo tengo para el año 2, restando, sale, perdón, si yo tengo para el año 1, si lo resto tengo para el año 2, ¿sí o no? Es fácil. Si tuviera 3 años, se me complica la vida. Pero bueno, igual lo vamos a hacer. Otra vez, estamos avanzando y luego veremos la parte contable. Aunque deberíamos ver la parte contable y luego ir avanzando, ¿no?
O mejor resolvemos esto, porque la parte contable ustedes son expertos, ¿no? Ustedes como contadores son expertos en esto. De repente en esto todavía no, porque, o de repente sí, ¿no? Entonces, para el porcentaje de realización o grado de avance del segundo año voy a tener cuáles son los costos del periodo, ¿no? Yo sé que el costo incurrido en el periodo 2 era como 495.000 y en el periodo 3 era como 468.000, ¿verdad? Y yo sé que lo puedo sumar y me sale 963.000. Ahora le saco el grado de avance y yo sé que es 3 millones o no, 963.000 dividido entre el costo total, ¿verdad? 1.800.000, 1.800.000. Multiplicado por 100, ¿no? Y entonces tengo mi grado de avance, ¿cierto? Eso entre 1.800.000 y mi grado de avance ahora es 52.39%, ¿cierto? Que también sería igual a decir el 100% menos, ¿no? Menos, ¿cuánto? Este de acá, ¿no? Si yo resto, bueno, hay que darle un... Si yo resto, también me sale 52, ¿verdad? O sea, por diferencia lo puedo sacar. También lo puedo sacar por diferencia, así que normal. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué tal? Ahora vamos a ver cuál sería el ingreso del año 2. Para el ejemplo, yo sé que mi obra vale 3 millones. Perfecto. Y yo sé que mi grado de avance es 52%, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuánto será el ingreso del año 2? 1.571.700, ¿correcto? 1.572.700. Y si yo sumara el ingreso del año 1, 1.400.000, más el ingreso del año 2, voy a tener los 3 millones, que es el valor de mi contrato. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Qué tal, amigos? ¿Así lo hacían? Claro que sí, ¿verdad? Así lo hacían los que saben hacerlo. Y los que no saben hacerlo, no sabían que lo hacían así. Lo sabe, de repente lo hacía el jefe, ¿no? El jefe lo hacía y nunca les dijo, ¿no? Porque me ha pasado, pero cuando yo era un aprendiz, un chacal también, así como ustedes, un pulpín, yo quería aprender. ¿Tú crees que el jefe me quería enseñar este secreto? ¿Tú crees que el jefe me quería enseñar? Oye, enséñame pues, porque él sabía que si yo aprendo, yo ya empezaba a ser como él, pues. Y me costaba entender y comprender lo que me decían. De repente hoy se lo he hecho hoy bastante sencillo, ¿no? O sea, se lo he hecho digerible. Se lo he hecho digerible porque soy contador público, porque soy docente y tengo como 20 años enseñando en la universidad, entonces como que sé cómo tengo que llegar a su memoria paso por paso para que entienda. Caso contrario, me enredo y no explico nada de esto. Yo también a veces asisto a talleres, ¿no? Porque también aprendo de la gente. Asisto a un taller, escucho, me voy, escucho y veo cómo se enriedan los expositores, no saben exponer, tienen todo, pero no saben exponer pasito a pasito, y eso es un gran, eh, bueno, están aprendiendo, todo el mundo aprende, todo el mundo se equivoca, yo también me equivoqué alguna vez, ¿no? Pero sí, estamos así. Entonces, la parte, amigos, el planteamiento ya se los hice. Los que quieran pueden ir avanzando en la parte contable. Acá les he dado ya las cuentas, ya les he dado todo. Pero no se preocupen que conmigo la siguiente clase desarrollamos esto. Yo les he dicho que acá tenemos como para 3 sesiones. ¿Por qué? Porque esto de acá es un método que voy a hacer un análisis completo. Ya ustedes han venido a aprender, pues yo tengo que enseñar. Entonces, les voy a enseñar el escenario, cuándo es devengado y cuándo es percibido, para que vean las diferencias. Luego les voy a seguir enseñando lo del año 2 y les voy otra vez a mostrar los efectos que ha tenido, la incidencia de aplicar o no aplicar. Y luego voy a enseñarles contablemente otra forma de contabilizar, ¿no? Para que lo tengan a la mano.
Y al final debo hacer toda una explicación para el año 1 y para el año 2. Entonces acá tengo un montón de material. Aquí en este cuadro, en este material nomás, tengo para enseñarles todo el curso, con este casito. Y si ustedes lo van entendiendo y lo van aprendiendo, les aseguro que su trabajo va a ser más fácil todavía. Entonces tenemos un montón de trabajo aquí. Pero ya les dejo a la chamba si quieren. Quieren ir haciendo los asientos, ahí tienen todo el modelo. Solo coloquen los valores, cómo lo hacen. Y luego me formulan, ¿no? Bueno, hay una serie de situaciones que voy a formular por acá. Ya la he dejado ahí como pista. ¿Correcto? Y de hecho esto lo vamos a hacer en la siguiente clase. Y en el análisis les voy a explicar, ¿no? Todos los escenarios que tenemos acá. Así es. No se preocupen, yo les voy a enviar esto. Yo sé que algunos no me pueden seguir porque no tienen computadora. Otros no me siguen porque solo tienen celular. Otros no quieren hacer la tarea porque saben que el profesor se lo va a enviar. Buena gente el profe, ¿no? No se preocupen, el profesor les enseña y se los envía. Voy a guardar este archivo. Archivo guardar como con la fecha de hoy. Y ese es nuestro avance de hoy día. Chicos, este es el avance de hoy día. 10.22. Ya, este es el archivo que yo les voy a enviar. La siguiente clase abrimos el archivo y seguimos trabajando todos los procesos. Y es posible que lo terminemos y hagamos los análisis. Y los análisis ustedes van a despertar, ¿no? Van a despertar y van a entender aquello que no entendían, si es que lo han visto, si es que lo han leído, si es que lo hacen y no lo... Hay gente que hace y no sabe por qué hace las cosas. También me ha pasado a mí, ¿ah? Que he hecho las cosas y no sabía por qué los hacía. Pero aquí les voy a enseñar por qué tienen que hacerlo. ¿Correcto? La explicación de cada uno de los modelos. Así que espero que hayan aprendido un poquito, jóvenes, lo mucho que tenemos que seguir conversando. ¿Ok? Gracias, estamos ya cerrando la clase. Tengo de acá, bueno, yo soy asesor de tesis, ¿no? Y acá tengo una asesoría, tengo 2 asesorías de tesis, así que hoy día vamos a dormir un poco tarde. Soy asesor de tesis, tengo 2 tesis, bueno, tengo 4 tesis en asesoría y estamos trabajando ahí. Gracias, chicos. Gracias. Conversamos en la siguiente clase. Saludos a todos.